Hola, queridos amigos de Alimento Espiritual. Les enviamos un saludo cordial y un abrazo y nos alegra mucho que podamos encontrarnos nuevamente alrededor del Señor y su palabra en este día. Cuando yo estaba en la universidad, nosotros íbamos a visitar la cárcel para hablar de Jesucristo y para compartir ahí las buenas nuevas del Evangelio. Wow, son lugares complejos, son lugares, por supuesto, en el que el ambiente que se respira es bastante pesado, un ambiente de angustia, de impotencia, de desesperanza, de soledad, de abandono. Todas las cosas que uno se pueda imaginar se experimentan en una cárcel. Y el mensaje del Evangelio llegaba como una luz y un aliento y una esperanza para los presos. A nosotros no nos dejaban sino entrar al patio 5, que en aquella cárcel, llamémoslo así, era el patio de las personas menos peligrosas. ¿Y por qué abro con esta introducción? Porque hoy vamos a tocar un tema en la Biblia alrededor de las cárceles, las prisiones y aquellos lugares en donde el ser humano está privado de su libertad, que a la luz de la Biblia, como lo vamos a ver, no solamente es la libertad física de movimiento como ocurriría en una cárcel o en una prisión. También pueden haber cárceles mentales, emocionales, aún físicas, corporales, etc. Y eso es lo que vamos a estudiar en este día. Y es un tema interesante porque en la Biblia, en 94 ocasiones, se menciona la palabra cárcel. Y si la Biblia lo menciona 94 veces, es un tópico que vale la pena que estudiemos. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu de Dios que Él que inspiró la Biblia y Él que hizo que los que la escribieran como ellos lo hicieron, nos enseñe en este día este tema y sobre todo nos deje ver y saque a la luz si nosotros estamos en alguna cárcel, para que en el nombre de Jesús sean rotas esas cadenas y abiertas esas puertas de las cárceles en las que nosotros o nuestras familias pueden estar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú inspiraste a los autores a escribir la palabra que hoy nosotros vamos a estudiar. Así que te suplicamos que tú, Espíritu de Dios, nos la reveles a nosotros. Nos ilumines para entenderla. Hoy declaro espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor Jesús, para que nos apropiemos del derecho legal que tenemos de vivir en libertad en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús, por el poder de la muerte de Jesús, en donde murieron todas las maldiciones y los derechos legales del maligno para meternos a la cárcel. Por el poder de la resurrección de Cristo, quien nos resucitó juntamente con Él, para vivir libres en su nombre, para la gloria suya. Amén y amén. ¿Cómo podemos definir qué es una cárcel? Una cárcel, si buscamos en el diccionario, es un lugar donde se encierra a una persona y se le condena a estar privada de su libertad. Son tres cosas: está encerrada, tiene una condena y no tiene libertad. Entonces el término cárcel se puede aplicar a muchas áreas de nuestra vida. Estoy encerrado, no sé qué hacer, no me puedo mover en cierta área de mi vida, estoy condenado. Es como si básicamente estuviera un decreto sobre mí en ciertas áreas de mi vida y no puedo salir de ahí y estoy privado de la libertad. Entonces, es un tema que a lo largo de la Biblia nosotros vemos que la cárcel fue un lugar habitual para varios de los siervos fieles de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de José en Egipto, tenemos el caso de Jeremías, que de hecho Jeremías es interesante porque él habla bastante de su encarcelamiento en su libro y aún ocupa muchos versículos, más de 22 versículos, hablando específicamente a lo largo del libro de su libro de Jeremías acerca de la cárcel. Es un tópico que lo profundiza Jeremías bastante. La cárcel de Juan el Bautista, que de hecho le costó la vida. En la cárcel fue decapitado. La cárcel en la que fue apresado Pablo y Pedro. Entonces, vemos hombres importantes, trascendentes en la Biblia,
encarcelados injustamente, encarcelados por predicar el evangelio o por hacer lo correcto y por hacer la voluntad de Dios. Entonces, vemos que la voluntad de Dios no es que la gente esté en la cárcel, que hay un ente externo, que lo vamos a ver más adelante, que es el enemigo, que es el que busca que los hijos de Dios estemos en cárceles y nos quiere apresar. Y es tan interesante este tema y tan importante que en Mateo 25, cuando Jesucristo está hablándole a los apóstoles del juicio futuro de las naciones, de los juicios escatológicos, de los juicios que vienen en los eventos del porvenir, habla de que él vio a los santos, a los justos, que estaban yendo a las cárceles a visitarlo a él. Y ellos dicen, pero pues si nosotros en realidad nunca te vimos en la cárcel. Y él decía, todo lo que le hicieron a alguno de estos pequeños, mis hijos, me lo hicieron a mí. Entonces está dando una importancia a que tenemos que nosotros tener cuidado de aquellos que están en las cárceles. Y Jesucristo se refería mucho más allá de ir a una cárcel física a hablar y a predicar el evangelio. Se refería que si nosotros estamos viendo personas que están encarceladas en algún área de su vida, yo necesito llevarle un mensaje de esperanza en el nombre de Jesús, de que se puede salir de una circunstancia en donde la persona está encerrada, condenada y privada de su libertad, sea la libertad emocional, mental, física, financiera, qué sé yo, en cuál cárcel el enemigo nos ha mantenido presos y de la cual Jesucristo ya pagó libertad. El enemigo no tiene autoridad legal para encarcelarnos porque ya la deuda fue pagada. Usted y yo somos libres de la condenación. Dice la Biblia que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces es importante ahora que por el Espíritu Santo, el Espíritu mismo nos revele en cuáles cárceles nosotros estamos. Y a veces no nos damos cuenta porque llevamos tanto tiempo ahí que se nos volvió un estilo de vida el vivir presos y cautivos en algún área de nuestra vida. ¿Será la angustia? ¿Será el dolor? ¿Será el abandono, el rechazo? La cárcel de la amargura, del odio, de la enfermedad física, de la depresión, del temor, del miedo, de la inseguridad, del sentimiento de indefensión o de impotencia. ¿Cuál es o cuáles son esas cárceles? Y es importante que las identifiquemos y le pidamos al Espíritu de Dios que nos muestre, porque vamos a orar declarando que se rompen las cadenas que nos mantienen en la cárcel en el nombre de Jesús y se abren las puertas que nos apresaban, porque eso es lo que Cristo decretó con su muerte y resurrección. Muere la maldición, muere la condenación, muere el juicio. Y nosotros somos libres y hemos resucitado junto con Cristo una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Se borran los antecedentes penales que el enemigo reclamaba como derecho legal para mantenernos en la cárcel y ahora somos libres en el nombre de Jesús. Y hay una anécdota también interesante de Rubén Gil en un diccionario que él tiene de anécdotas, dichos e ilustraciones de editorial CLIE. Dice que cuando él era chico, lo llevaban al circo, como a muchos de nosotros, nos llevaron al circo de niños. Dice que lo que más le gustaba a él del circo eran los animales. Hoy en día yo creo que ya casi ni animales están en los circos porque eso lo fueron prohibiendo por el tema del maltrato animal. Y el elefante era el animal preferido que Rubén Gil narra ahí en su libro de anécdotas. Dice que durante la función el elefante hacía despliegue de su fuerza, de su tamaño, levantaba troncos enormes. Entonces era ¡wow! El elefante que tiene toda la fuerza. Dice, pero después de su actuación, al elefante lo llevaban a la parte de atrás de la carpa del circo y lo amarraban con una cadena de una sola pata a una estaca de madera pequeña, levemente clavada en el piso. Entonces dice que él de niño se sorprendía de cómo el elefante que él acababa de ver, que movía troncos y movía cosas muy pesadas, no huía de una estaca muy pequeña
clavada solo con la mano y que lo tenía unido con una cadena que sí era una cadena muy pesada. Pero fácilmente podía él simplemente mover la pata y salir huyendo de ahí. Él se hacía la pregunta, ¿por qué el elefante no huía? ¿Qué lo mantenía atado a esa pequeña estaca? Dice que básicamente le preguntó a su papá, a su tío, a los adultos que él consideraba pues que tenían la respuesta, y lo único que le contestaban era que como el elefante estaba amaestrado, no se movía. Pero le surgía otra pregunta, si estaba amaestrado, entonces ¿por qué lo amarran? Entonces nunca obtuvo esa respuesta. Dice que tiempo después, ya siendo un adulto, se encontró con una respuesta que le hizo bastante sentido. Y era que el elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Entonces, imaginémonos el elefante cuando era pequeñito, que lo amarran a una estaca y el elefante empieza a tirar y a tirar y a tirar y trata de liberarse y no puede, y quizá la primera noche se duerme, se cansa, al otro día vuelve y lo hace, y así lo hace por muchos, muchos días y no se logra soltar de la estaca, que esa primera estaca que le pusieron en su entrenamiento era una estaca firme y sólida con una cadena fuerte. Hasta que llega un día, un terrible día para la historia de ese elefante, y es que acepta su impotencia y se resigna al destino de vivir atado. Se le vuelve la norma, se le vuelve su nuevo estilo de vida. Y esa es la estrategia del enemigo en nuestras vidas. Que se me vuelva una norma el ser atado. Y empezar muy temprano en nuestras vidas, cuando éramos niños, a ponerme una cadena y que yo mantenga atado en alguna área de mi vida, porque creo que no se puede escapar de ahí. Ese registro de impotencia de lo que vivimos en el pasado, de soledad, de amargura, de abandono, de abuso, de lo que sea que haya sido la cadena que el enemigo usó, se queda en nuestra mente y se cree que no se puede escapar de ahí. En el caso nuestro, ¿qué fue lo que se nos grabó en el corazón y que nos mantiene todavía hoy atados a la estaca? ¿Sí? A la estaca que ya Cristo clavó en la cruz y quitó, pero nosotros estamos atados todavía porque nuestra mente, nuestra voluntad cree que todavía estamos atados. Entonces, quizás será el recuerdo, como le decía, de la angustia, del miedo, de la soledad que vivimos, sea de niños o adolescentes o quizás ya de adultos, porque el enemigo no tiene edad para entrenarnos a mantenernos amarrados a la estaca y a la cadena. Será la escasez, la enfermedad o aquella impotencia que sentimos tiempo atrás y que jamás hemos vuelto a cuestionarnos al respecto. Y quizás hemos dicho, eso es lo que me toca. Y eso también me lleva a mí a tener una sensación de frustración en mi vida cristiana porque veo cosas distintas en la Biblia. Y que jamás intentamos hacer algo para liberarnos. Y es probable que estemos viviendo creyendo que no podemos. Porque alguna vez en nuestro pasado, quizás en nuestra infancia, nos ataron y ya no pudimos desatarnos. Alguien hizo algo y nos ató. Se quedó grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces hicimos lo del elefante. No puedo y nunca podré. Hemos crecido quizás portando este mensaje que alguien nos impuso o nos impusimos a nosotros mismos y nunca lo hemos vuelto a intentar. Pero yo le voy a decir a usted, inténtelo nuevamente en el nombre de Jesús. Y el Señor, fortalecidos en el poder de la fuerza de Cristo, nos va a liberar de cualquier cárcel, atadura, cadena y estaca en la que el enemigo nos haya amarrado con hechos del pasado, con cosas que nos marcaron en el pasado. Pero la única manera de saber es intentar de nuevo, pero esta vez poniendo la fe en Cristo, en el nombre de Cristo, por su obra, por su muerte y su resurrección, pues Él es quien nos libera de cualquier cárcel y rompe toda cadena. Entonces vamos a estudiar que Cristo vino a sacarnos de las cárceles donde hemos estado presos quizás por mucho tiempo. Y por eso hemos titulado este tema, No más
prisiones. Y el primer punto que vamos a estudiar es la promesa de libertad dada por Cristo. En Lucas 4, cuando Jesucristo estaba iniciando su ministerio, dice el versículo 14, entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces vemos dos cosas importantes aquí en estos dos versículos. Una es que Jesucristo se movía en el poder del Espíritu. De la única manera de ser libres de las cárceles es movernos en el poder del Espíritu Santo de Dios y aprender. Dice el versículo 5, Él enseñaba, tengo que aprender qué dice la Biblia con respecto a lo que Cristo hizo para liberarnos de la cárcel. Verso 16, fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Fíjense algo tan interesante, conforme a su costumbre, dice la Biblia. Jesucristo acostumbraba a congregarse, ir a la sinagoga, que en esa época era el equivalente a hoy ir a la iglesia, porque en las sinagogas se estudiaban las escrituras, se cantaban himnos. La mayor parte, llamémoslo, del proceso litúrgico que seguimos hoy en día las iglesias, cuando me refiero al proceso litúrgico, es el orden de las reuniones, que primero se ora, después se canta una canción de alabanza, oración, después alguien da un mensaje, unos testimonios, dan la palabra y vuelven y oran. Esto lo aprendimos nosotros de las sinagogas de los judíos, así lo hacían en la época de Jesús. Entonces aquí empezamos a hacernos preguntas. ¿Acostumbro congregarme? ¿Hace parte de mi costumbre? Si no, ya deberíamos nosotros tener o incorporar o reincorporar esa costumbre, porque vamos viendo de qué manera el Señor Jesucristo se movía en libertad, en el poder del Espíritu, enseñando, aprendiendo. Esas personas que escuchaban a Cristo y en una reunión en la sinagoga. Verso 17. Se le entregó el rollo del profeta Isaías. En aquella época eran rollos escritos a mano, en papiro o en otro tipo de material. Y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito. En el libro del profeta Isaías capítulo 61 dice así. Y él leyó estas palabras. Jesucristo leyó estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable al Señor. O sea, Él está diciendo de sí mismo a qué vino Jesucristo. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Esto es muy poderoso, miren. Jesucristo está diciendo que esa escritura ya se cumplió. No que se va a cumplir en algún momento en el futuro. Con la venida de Cristo ya se cumplió. O sea, usted y yo ya tenemos el derecho de recibir buenas nuevas en medio de la pobreza. De ser libres de la cautividad, de que nuestros ojos sean abiertos de la ceguera del elefante que mira la cadena y la estaca y se acuerda de cuando era niño. Lo amarraron ahí y dice, no se puede, ya me quedé ahí. Y de poner en libertad a los oprimidos. O sea que usted y yo, tenemos que empezar a orar estos versículos, declararlos en mi vida, que mi oración en medio de la cárcel, amarrado a la cadena y amarrado a la estaca, empezar a decir, Señor, ya esta palabra se cumplió. Es mía y yo me apropio de ella. Yo me declaro libre de toda cautividad en el nombre de Jesús. Me declaro libre de toda opresión en el nombre de Jesús y nombre la opresión, angustia, pobreza, enfermedad física, depresión, miedo, temor, lo que sea, suicidio, muerte, lo que sea la cárcel en donde el enemigo nos ha metido. Y el Señor Jesucristo estaba leyendo del libro de Isaías. Vamos a los versículos que él leyó y citó en lo que acabamos de leer en Lucas 4. Eso está en Isaías 61, del verso 1 al 3.
Y es muy poderoso porque aquí se amplía toda la obra del Señor en nuestra vida. Dice así: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres. Oigan esto: para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. O sea, cuando habla de proclamar el año de la buena voluntad de Dios, es que la voluntad de Dios para nosotros es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Esa es la voluntad, no que estemos atados en la cárcel, oprimidos. No es la voluntad de Dios, no es el plan de Dios. Lo primero que yo tengo que romper de mi mente es que no es un castigo de Dios lo que yo estoy viviendo. No es el plan de Dios para probarme, no lo es. Es el enemigo el que me tiene ahí. Dice: para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo, para proveer a los que están de duelo porción y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Y prestemos mucha atención a esto del manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Entonces, podemos resumir aquí en estos versículos de Isaías de qué cárceles estaba hablando ahí el profeta, o de qué prisiones o de qué cadenas atadas a la estaca: quebranto de corazón, cautividad, prisiones, duelo, luto y espíritu desalentado. Dentro de eso pueden caber muchas o todas las prisiones en las que hoy en día los seres humanos pueden estar. ¿Y qué trajo el Señor Jesucristo para darnos libertad? Buenas nuevas, vendar, curar, sanar heridas, proclamar libertad, abrir cárceles, traer consuelo, óleo de alegría, aceite de regocijo y manto de alabanza. Ahora, eso lo tenemos ya en Cristo. El Señor Jesucristo dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Eso es suyo. Se lo dio Cristo a usted al morir y al resucitar. Por eso es muy importante que usted y yo creamos que Jesucristo vino, vivió, fue un ser humano que vivió y murió y resucitó. El poder de la muerte y la resurrección de Cristo, cuando yo lo confieso, lo creo en mi vida, es cuando yo me puedo apropiar de la herencia que me dejó la muerte y la resurrección de Cristo. El segundo punto es, entonces, ¿quién encarcela y quién encierra a los seres humanos? Apocalipsis 2, del verso 8 al 10. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Dice estas cosas: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. Este es uno de los mensajes a las 7 iglesias del que habla el libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias que estaban en Asia. Versículo 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Oído. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel, para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. El que mete a la cárcel es el diablo. A las prisiones de miedo, angustia, depresión, póngale el nombre de la prisión que usted está padeciendo, si la está padeciendo. Viene del diablo, no viene de Dios, no es un castigo de Dios, no es que una herencia de maldición, no, es del diablo. Eventualmente sí es una herencia de maldición que el diablo venía trayendo de sus ancestros, pero en Cristo ya no tiene potestad sobre usted. Usted tiene que reclamar ese derecho, levantarse en el poder del Espíritu de Dios y reclamar su derecho legal a estar libre
de la cárcel, porque dice la Biblia que no hay condenación en usted. Nadie lo puede meter a usted a la cárcel porque Cristo ya pagó su deuda. Cuando yo no reclamo eso que tengo en Cristo, ahí sigo en la cárcel, ¿verdad? Yo tengo que reclamar eso en el espíritu, en oración, en lucha espiritual continuamente para ser libre. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Miren eso tan interesante. Seguimos en el punto de quién encarcela y encierra. Dice: corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad y se escapen de la trampa del diablo, la trampa que amarra la estaca al elefante, y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Entonces dice que el diablo tiene personas cautivas a su voluntad. Quiere decir, ¿a la voluntad de quién? A la voluntad del diablo. Cautivos por el diablo en una trampa. Es muy similar al elefante. Cautivo en una trampa. No se puede mover. Pero es una trampa que ya Cristo rompió. Ya Cristo venció. Ya Cristo ganó con su obra en la cruz. Pero dice, antes del versículo 26, dice, ¿por qué estaban cautivos en la trampa del diablo? Dice, porque se oponen, ¿sí? Y porque no comprenden la verdad y no hay arrepentimiento en sus vidas, ¿sí? Entonces yo le tengo que decir, Señor, corrígeme si yo me estoy oponiendo a alguna verdad de tu palabra y eso le ha abierto la puerta al enemigo para que me mantenga cautivo en una trampa. Revélame si yo no estoy entendiendo la verdad. Háblame, revélame tu verdad, Señor bendito. Y habla del arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con cambio de mentalidad. Un cambio, un giro a mi vida. Estaba aquí, ahora me muevo para acá. Por la revelación del Espíritu de Dios. Entonces, esto es muy importante. Ahora, como punto 3, vamos a ver unos ejemplos prácticos de qué hacer en medio de la cárcel. Vimos que muchos hombres de Dios experimentaron la cárcel injustamente y básicamente por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo correcto. Ninguno de ellos fue metido a la cárcel por malhechor o por violador de las leyes que habían estado establecidas. Entonces vamos a ver ejemplos cómo estos hombres de Dios manejaron la circunstancia de estar en la cárcel y tomar nosotros como ejemplo para aplicarlo en la circunstancia donde nosotros eventualmente el enemigo nos tenga encarcelados. El primer ejemplo que vamos a leer es el ejemplo del apóstol Pablo cuando fue encarcelado en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, del versículo 16 al 22, que no lo vamos a leer, pero les cuento el contexto, narra cómo Pablo y Silas estaban predicando la palabra del Señor y le echaron fuera un demonio a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y por echar fuera un demonio, los metieron a la cárcel. ¿Sí? Si usted lee del 16 al 22, se da cuenta que por echar fuera ese demonio, los encarcelaron. Es interesante porque hoy en día hay mucha oposición a la guerra espiritual dentro de la iglesia cristiana. Hay iglesias que son adversas a la liberación, ¿sí? No quieren que se hable de liberación, no quieren que se hable de demonios ni de echar fuera los demonios, ¿sí? Y entonces, básicamente, pues usted llega a hablar de echar fuera demonios, va para la cárcel, prácticamente, como ocurrió con Pablo. No es aceptado, es rechazado, es reprendido, etc. Es impresionante, pero se vive hoy en día esa misma lucha que vivieron el apóstol Pablo y Silas, la oposición a la liberación, cuando el enemigo está actuando todavía en esta época y en este siglo, porque la palabra de Dios claramente dice que es el príncipe de este mundo y está actuando en espera del cumplimiento de su condena que ya Dios la estableció. Entonces vamos a leer qué ocurre cuando lo meten a la cárcel, en el versículo 24. Dice que el carcelero recibió una orden de que los encarcelara, dice. Cuando éste recibió semejante orden, era una orden apremiante de que estos eran peligrosos, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Escuchen esto que es bien interesante. El cepo era un instrumento de castigo que inmovilizaba a la persona, era para que no se pudiera mover.
ya fueran los pies, las manos o el cuello o todas las anteriores. Entonces eran básicamente un armazón de madera con agujeros. Dice que a ellos los sujetaron los pies en el cepo. Entonces el cepo tenía dos partes, armazón de madera con dos orificios en donde le ponían a la persona los pies, ponían los dos pedazos de madera y amarraban eso ahí. Entonces ellos se quedaban con los pies ahí metidos en ese armazón horas o días. Ahora usted imagínense cómo hacían sus necesidades, su comida, o sea, era un castigo terrible. Bueno, a Pablo y a Silas, por echar fuera un demonio, por estar predicando la Biblia, lo metieron en el cepo, ¿sí? Uno diría, pero qué, Señor, qué injusticia, si yo estoy haciendo tu voluntad, si yo voy a la iglesia, si yo oro todos los días, si yo leo la Biblia, ¿sí? Si yo busco a Dios, si yo he cambiado y diezmo y ofrendo, ¿usted cree que al diablo le importa eso? El diablo va a querer meterlo al cepo, no le importa. Pero Cristo nos saca de ahí en el poder de su fuerza y en el poder del Espíritu de Dios. Pero yo no puedo dejar que el diablo me amargue contra Dios, me levante una crítica y un juicio y un reclamo contra Dios. Debo saber que detrás de todo está el diablo. Lo debo resistir, lo debo reprender, le debo prohibir que me encarcele y en el nombre de Jesús salir de la cárcel. Veamos qué actitud tuvieron Pablo y Silas. Bien, dice en el verso 25. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Uno dice, esta gente era a otro nivel, ¿sí? Por eso es que Pablo y Silas son personajes que son históricos, ¿sí? Porque en la cárcel, en el cepo, por predicar, por liberar, ¿qué estaban haciendo? Orando y cantando al Señor. Como si estuviera en la casa con un café, ¿sí? Sentado así en la poltrona de la casa, con los pies subidos en la silla, cantando y orando. ¿Sí? Nadie a esos dos hombres podía detener su espíritu de oración y alabanza. Y que nadie detenga su espíritu de oración y alabanza. Y lo que el diablo quiere hacer cuando nos mete en prisiones de angustia, de soledad, de muerte, de depresión, es cortar mi oración y mi alabanza. No se lo permita al diablo. Desde su cárcel comience a orar. Desde su cárcel comience a bendecir el nombre de Cristo. Desde su cárcel comience a declarar Isaías 61 del 1 al 5 sobre usted y vea cómo el poder se mueve a través de la oración y la alabanza. Pero renuncie a la queja, renuncie a culpar a Dios, sepa que es el diablo y resístalo, repréndalo con oración y alabanza, reclamando su derecho a la libertad, reclamando su derecho en Cristo a ser libre de la cárcel en la que el enemigo lo tiene quizás encarcelado. Entonces dice que ellos estaban orando y cantando himnos y los presos les escuchaban, los presos que estaban al lado. No les importaba quién estuviera al lado, lo hacían. No deje que nada alrededor impacte, impida el ejercicio de su vida de oración y alabanza. Ore y alabe, independiente de dónde esté, con quién esté, en la cárcel, en la inmunda que esté, hágalo. Ellos estaban en medio de una situación adversa, muy adversa y muy difícil. Verso 26. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. No solo la de Pablo y Silas, las de todos. Cuando yo soy un creyente en Cristo Jesús, que sé que Dios no me manda castigos con adversidad, con enfermedad, con ese tipo de cosas difíciles en las que muchos de nosotros quizás hoy estamos, y yo mantengo una vida de oración y alabanza a Dios, reclamando lo que Cristo hizo, se rompen mis cadenas y las cadenas de todos los que están a mi alrededor. Pero el enemigo quiere anular mi oración, anular mi alabanza y ponerme un lenguaje de queja y crítica y reclamo contra Dios. Ahí ganó el enemigo. Ahí me quedo en el cepo. Se rompen, se quitan las cadenas. Verso 27. Cuando el carcelero despertó
y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Ahora uno diría, pero ¿por qué el carcelero se iba a matar? ¿Sí? Si pues nada tenía que ver. Porque en aquella época, si a un carcelero se le escapaban los presos, le mataban toda su familia como consecuencia de haber dejado escapar los presos, a menos que el carcelero hubiera muerto. Entonces dijeron, no, pues lo mataron los presos, básicamente, y su familia no sufría las consecuencias. Entonces, él se iba a suicidar para tratar de salvar la consecuencia en contra de su familia. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Es interesante. Se rompen las cadenas, se abren las puertas y Pablo y Silas no se mueven de ahí. ¿Saben por qué? Porque entendían que había un propósito más grande de estar en ese momento en esa cárcel, había un propósito más grande. Y muchas veces en las cárceles en las que el enemigo nos ha metido, se vuelven propósitos más grandes porque se vuelven un testimonio para yo hablarle a otros encarcelados y decirle, yo estuve en la misma cárcel que usted está y de ahí me sacó el Señor. Y ahora déjeme decirle cómo. Es con oración, es con alabanza, es con fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, es reclamando Isaías 61 en el nombre de Jesús. Lo que el diablo quiso hacer para arruinarnos nuestra vida, quizás desde niños como en el elefante, se vuelve un testimonio para liberar a otros en el nombre de Jesús. Y me vuelvo portador de buenas noticias. Y esa mala noticia se vuelve un testimonio, se vuelve una buena noticia en las manos del Señor Jesús. Entonces él pidió la luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Wow! ¿Sí? ¡Wow! Lo que el enemigo quiso hacer para arruinarles la vida, se le dio la vuelta y ahora el carcelero estaba diciendo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, para recibir a Cristo, para que mi vida cambie? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. ¿Sí? Entonces se volvió un momento evangelístico. Mi cárcel se tiene que volver un momento evangelístico. No se tiene que volver un momento de crítica, juicio, depresión, angustia. Se tiene que volver un momento evangelístico. Cuando yo me mantengo en la oración, en la alabanza, declarando la palabra de Dios, diciéndole al enemigo no tienes autoridad para encarcelarme porque Cristo me liberó en la cruz. Y declarando lo que ya dijimos en Isaías y en Lucas. Eso es fascinante. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo, les lavó las heridas de los azotes porque los habían azotado. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. ¡Wow! Y es momento de empezar a orar y decirle, Señor, que mi prisión, póngale el nombre que sea, la enfermedad física, la depresión, el miedo, la angustia, el temor, el pánico, lo que sea, la cárcel donde uno no puede salir porque está preso y no se puede mover de la estaca de la cadena, que se convierta en un testimonio evangelístico para que otros vean el poder manifiesto del nombre de Jesús. Pero usted tiene que luchar en medio de las heridas, en medio del cepo, en medio de la cárcel. Ellos no se quejaron, oraron y alabaron. Hay que detener la queja y convertirla en oración y alabanza, orando lo que dice la Biblia, aunque no lo vea, aunque la circunstancia sea el cepo, sean los presos al lado, sea la inmundicia de la cárcel, pero yo orando y alabando voy a hacer que se manifieste el poder del nombre de Jesús, el poder de la resurrección de Cristo, que nos resucita a una nueva vida. Entonces esto es fascinante. Segundo ejemplo, Hechos 12. Del 1 al 5. Dice así. Entonces por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Y a Jacobo, el hermano de Juan, si se acuerdan de los dos discípulos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. ¿Por qué mataron a Jacobo, el hermano de Juan? Por seguir a Cristo. Lo mataron por seguir a Cristo, no porque era un malhechor. Al ver que esto
le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, una fiesta de los judíos. Cuando le tomó preso, lo puso en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 escuadras de 4 soldados cada una. O sea, tenía 16 soldados que escoltaban a Pedro, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua, obviamente para matarlo. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel. Pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Los que estaban afuera de la cárcel vieron a Pedro encarcelado y empezaron a orar por Pedro. En el caso anterior, estaban orando los que estaban en la cárcel, ¿verdad? En este, los que estaban afuera empezaron a orar por el encarcelado. ¿Hay un encarcelado que usted identifique en su casa, en su familia? Empiece a orar sin cesar por el encarcelado. Pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Empezaron a orar. O sea, la oración se convierte en la clave para salir de la cárcel o para sacar de la cárcel a otro que está encarcelado injustamente por el enemigo. Y no vamos a seguir leyendo, se lo dejo de tarea, pero ahí en Hechos 12, del 6 al 16, dice que Pedro estaba dormido en medio de los soldados. Pedro estaba cansado, se durmió, no estaba orando, como estaba el caso de Silas y Pablo. Se durmió, quizás cansado, agotado, maltratado. Hay momentos en los que nos dormimos espiritualmente, nos cansamos. Y estaba en la cárcel, dormido. Pero la iglesia está orando por él sin cesar y dice que un ángel lo despierta y le pega en el costado. Y el Pedro se despierta y el ángel le dice, hermano, póngase las chancletas, vámonos, ¿sí? Y agarre la túnica. Y dice que Pedro no sabía si estaba soñando o si era de la vida real hasta que se llegó a la calle. Y cuando se ve en la calle dijo, ¡ay, esto no era un sueño! Es impresionante. Dios lo sacó de la cárcel por la oración intercesora de los de afuera. Cuando veo que el que está en la cárcel ha doblado y ha caído y no tiene fuerzas, los de afuera lo tenemos que levantar en oración en el nombre de Jesús. La oración es lo que saca de la cárcel al que está dentro, o el que está dentro en oración sale de la cárcel por el poder de la oración en el nombre de Jesús. O sea, la oración es fundamental en la libertad de la esclavitud y de la cárcel. ¿Y Pedro para dónde se fue una vez salió? Versículo 16. Mientras tanto, Pedro persistía en tocar. ¿A dónde se fue Pedro? A la iglesia, se fue para la iglesia. En aquella época se reunían en casas, no habían templos, no habían iglesias, se reunían en casas. Y él se fue para la casa donde estaban reunidos los que estaban orando por él. Y lo vieron y se asombraron. Dice, pues ese es su ángel, ¿o quién será? Porque estaban aterrados de que cómo apareció Pedro ahí, no había forma, solo un milagro. Dice, y les contó todo lo que milagrosamente ocurrió con el Señor y todo, y cómo fue que salió de la cárcel y de ahí se fue a otro lugar, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿en qué cárceles hoy estamos nosotros? Cárceles que ya Cristo vino a romper, como el quebrantamiento de corazón, las prisiones, los duelos, los lutos, el espíritu desalentado, que es lo que menciona Isaías, y cada una de aquellas en las que usted y yo podemos estar o experimentar, y que por el Espíritu Santo de Dios tenemos que identificarlas para orar por ellas. Ahora, ¿qué trae el Señor Jesucristo en su proceso de libertad? Buenas nuevas. Venda y cura y sana nuestras heridas que hemos experimentado en ese proceso de encarcelamiento. Nos proclama libertad, abre las puertas, nos trae consuelo, óleo, aceite de alegría y manto de alabanza. Recuerde que les dije al principio que prestáramos mucha atención a lo que decía Isaías del manto de alabanza. Bueno, fue el manto que se pusieron Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Tengo que ponerme el manto de alabanza, el óleo de alegría que lo da el Espíritu de Dios y orar sin cesar, declarando la palabra de Dios, no las circunstancias que tengo. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Y yo qué hice? ¿Por qué me castigan? No, reclamando mi herencia de libertad en Cristo, leyendo Isaías y volviéndolo una oración y una proclamación en favor mío o en el favor de otro que está encarcelado. Y de los casos de Pablo y Pedro, ¿qué aprendimos? Orando y cantando en la cárcel, hablando a otros de Dios estando en la cárcel. La iglesia ora sin cesar por el que está en la cárcel, busca nuevamente a la comunidad de fe cuando sale de la cárcel y continúa predicando. O sea que nadie
que nadie lo detenga a usted, su llamado, su anhelo de que su vida sea usada por Dios para bendecir a otros. Que ni la cárcel en la que el enemigo lo ha metido lo detenga. Que ni el temor que el enemigo ha puesto en su corazón para tomar decisiones, la inseguridad, lo hago, no lo hago, esas dudas, esa angustia, eso que no sé ni qué hacer, que eso no lo detenga. Cuando Pedro y Pablo y Silas salieron de la cárcel, siguieron su plan de vida en Cristo, y para Cristo no los detuvo la experiencia amarga de la cárcel, la experiencia amarga de la infancia del elefante, que lo amarraron, lo maltrataron, lo abusaron, que eso que el enemigo le hizo de niño no le robe el llamado al que Cristo lo ha traído a usted, su propósito de vida, y es que su vida en las manos de Cristo sea usada con poder para bendecir a otros. Así que vamos a orar y vamos a clamar que el Espíritu de Dios sea el que nos ayude y nos fortalezca en medio de cualquier proceso de encarcelamiento, de prisión que el enemigo nos haya metido, y reclamemos lo que la palabra de Dios dice que Jesucristo hizo y ya cumplió. Como Él dijo, esta palabra ya se cumplió en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias y en las vidas de todos los que están a nuestro alrededor, como ocurrió con Pablo y Silas en la cárcel. Vamos a orar entonces. Amado Señor, te damos gracias. Hoy queremos literalmente, Señor bendito, en tu nombre, Señor Jesús, y en el poder del Espíritu Santo de Dios, proclamar exactamente sobre nosotros y nuestras circunstancias tu palabra, Señor. Las palabras que tú leíste, Señor bendito, en aquella sinagoga hace más de 2000 años. Citando al libro de Isaías en el capítulo 61. Hoy vamos nosotros a leer esas mismas palabras como tú las leíste, Señor bendito, poniendo nuestra fe en ti, Señor Jesús. Y declaramos que a medida que vamos leyendo estas palabras, Señor, que son palabras de vida y poder, que ya se cumplieron en tu nombre, Señor Jesús, que a medida que las leemos nosotros con fe creyendo en tu nombre, Señor Jesús, con fe creyendo en tu muerte y en tu resurrección, con fe creyendo en tu obra en la cruz, con fe creyendo en tu sangre y en el poder de tu sangre, a medida que leemos estas palabras, nuestras cadenas se rompen. Eso lo vamos a declarar, eso lo creemos, y vamos a leer estas palabras con fe y vamos a declarar que se rompen todas las cadenas del corazón, de cautividad, de angustia, de temor, de muerte, de soledad, de enfermedad física. Cualquier cárcel, se rompe la cadena en el nombre de Jesús. Así que leamos estas palabras con fe creyendo. Escrito está: el Espíritu del Señor está sobre mí. Oh, Espíritu de Dios, desciende sobre nosotros con poder en el nombre de Jesús. Escrito está: porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Se rompe toda cadena de ruina en el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena de pobreza que nos ha robado la bendición del Señor. Salimos de las cárceles de necesidad, de pobreza, de escasez en el nombre de Jesús, y recibimos las buenas nuevas de Cristo, quien vino a anunciar buenas nuevas a los pobres. Escrito está: me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Se rompe en el nombre de Jesús toda cautividad emocional en nuestras vidas por el poder del nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Se rompe toda cautividad en la mente, toda cautividad en el cuerpo,
cuerpo manifestada en enfermedades, toda cautividad en angustia, toda cautividad generada por lo que ocurrió en la infancia, el abandono, el rechazo, el maltrato, la soledad, el abuso sexual, se rompe en el nombre de Jesús esa cautividad. Ahora se rompe porque está escrito en la palabra de Dios y es palabra viva, poderosa de Cristo, y en el nombre de Jesús declárese libre. Yo me declaro libre de la cautividad en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Soy libre en el poder de la resurrección, por el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Y escrito está que el Señor proclamó: vista a los ciegos. Que haya, Señor bendito, un avivamiento en nuestros sentidos espirituales para ver lo que tú ves, para dejar de ver la cadena que me ata a la estaca y levantar mis ojos y ver el poder del nombre de Jesús, para levantar nuestros ojos y ver lo que ya hiciste en la cruz, Señor, porque en esa cruz tú moriste y nosotros también morimos. El viejo hombre que sufrió los abusos, el maltrato, el abandono, murió en la cruz. Y yo soy nueva criatura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, como tú resucitaste, yo también resucito a una vida nueva, a una vida de libertad, a la vida que tú has decretado para mí. La recibo, la creo, la acepto y rechazo y renuncio a la cárcel en la que el enemigo me había metido. Escrito está, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable al Señor. Recibo, Señor, esa palabra. Declaro que tú has traído a mi vida un año agradable, un tiempo agradable. Declaro que se abren las puertas para ese tiempo agradable, para tu voluntad, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, aún desde la cárcel, oramos y levantamos alabanzas a tu nombre. Te bendecimos, Señor Jesús, desde la mitad de la cárcel, en medio del padecimiento en el que hoy estoy. Yo te bendigo, Señor Jesús. Yo te adoro. Yo te confieso como mi Señor, mi Salvador. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Te acepto como mi Señor, como mi Dios. Acepto que pagues mi deuda. Acepto que me liberes, Señor Jesús. Te bendigo, te alabo, te exalto, te adoro a ti. Desde esta cárcel, Señor, de la depresión, de la angustia, del miedo, de la soledad, te alabo y te bendigo y te exalto, porque entonces las cadenas se rompen, las puertas de las cárceles se abren en el nombre y en la autoridad de Jesús. Lo creo, lo recibo, porque así está en tu palabra, porque así ha ocurrido y ocurre en mi vida y en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en la iglesia a la que pertenezco. Y vuelvo, Señor, a retomar, como dice tu palabra que tú hacías, a congregarme, a estudiar la palabra y a aprender, Señor. Si el enemigo en el proceso de encarcelamiento me ha sacado de la iglesia, me ha alejado de la iglesia, vuelvo a retomar, vuelvo a tomar, Señor bendito, alientos para buscar tu presencia y unirme con otros como se unió la iglesia a orar por Pedro. Sin cesar oraban hasta que Pedro fue libre. Y entonces, Señor bendito, yo también declaro que mi vida la pongo en tus manos, para que a través de ella otros experimenten libertad. Para aún, Señor, invertir tiempo en orar por otros que yo veo que están cautivos. Ayúdame, dame la fuerza, Espíritu de Dios, el conocimiento que yo necesito, el entendimiento, el arrepentimiento, Señor, también necesario, para que mi vida cambie, Señor, en lo que tenga que cambiar. Para que el rumbo de mi vida cambie en lo que tenga que cambiar, por la revelación de tu Espíritu y la guía de tu palabra. Te damos gracias, Señor bendito. Y recibimos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Se va todo temor, se va toda angustia, se va toda ansiedad, se va todo miedo al futuro en el nombre y en la autoridad de Jesús. Y anulo en el nombre de Jesús toda acción retaliadora demoníaca, porque hoy hemos visto claramente que el que mete en las cárceles y pone cautivo a las personas es el enemigo. Perdóname, Señor, porque yo había creído que eras tú el que encarcelabas, que eras tú el que castigabas y que lo que me había sobrevenido venía de ti. Perdóname, Señor. No entendía lo que estaba diciendo. Ahora entiendo que viene del enemigo. Porque de ti solamente viene libertad, apertura de las cárceles, Señor bendito.
en tu nombre. Lo creo, lo recibo y lo oro. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y despierta en nosotros hambre y sed de orar y alabarte continuamente y sin cesar, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados amigos de Alimento Espiritual, sí que tenemos tarea. En lo personal, en lo familiar y en aquellas personas que estamos viendo en cautividad. Y nosotros ser agentes de libertad a los cautivos. Y propaguemos esta palabra para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Alcancemos más personas a la libertad y podamos enseñar lo que nosotros hemos aprendido. Los bendecimos y nos vemos en el próximo programa para seguir viendo el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am. And I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side that